Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La voz más ronca, aprendimos rápido lo que cuesta hablar. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír cuando... I learned to think with dirty hands, graphite dust and borrowed plans, Muy buenos días. watercolors on fragile dreams, selling futures in A3 frames. Muy buenas tardes. They told me this is how you see, draw the line, believe in me. But the world don't sit still anymore. It moves and loops, it breaks the floor. The planet's heating, systems bend, Y muy buenas noches. but we still draw like it's the end of time. Postpone. Acabo de sacar mi tarjeta de embarque para la Artemis 2. Pues me parece que tomaste algo muy fuerte. No estoy loco. Bueno, quizás estoy un poquito loco, pero este no es el caso. Básicamente la NASA lanzó hace un tiempo una especie de enlace simbólico para embarcarse en la misión Artemis, como una especie de gesto comunicativo, un marketing quizás cósmico, o simplemente un recordatorio que después de medio siglo de mirar a la Luna, como quien mira esas fotos antiguas en los despachos, la humanidad ha decidido volver a asomarse por el balcón del universo y a mirar un poquito más de cerca el astro, ¿no? Gracias, vuelvan pronto. Volver es una palabra muy, muy amplia y muy generosa. La Artemis 2 ni siquiera aterriza en la Luna, no planta bandera, no baja a comprar un pan lunar. Simplemente da una vuelta elegante, una vuelta educativa, una vuelta casi turística quizás, para observar el barrio, para mirar los cráteres nuevos que aparecieron, el polvo viejo, y regresa a la Tierra. Casi podríamos decir que es como si fuera un tour orbital con vistas espectaculares, una especie de bus panorámico, esos que aparecen en las capitales, pero este es espacial, ¿no? Pero aún así, yo creo que es un gesto enorme, porque durante décadas no hubo ni siquiera eso. Había sondas, había robots, había máquinas obedientes haciendo el trabajo sucio de alguna forma, mientras nosotros mirábamos muy humanos, mirando casi como si fuera por Netflix, convencido de que el futuro ya está resuelto, que ya no tenemos nada que hacer, ya no hay nada nuevo por hacer. Y sin embargo, el futuro no está resuelto, ni siquiera ni muy lejos estamos de eso, ¿no? Lo interesante de Artemis no es la Luna. La Luna es casi como podríamos decir una excusa. Lo verdaderamente importante, lo interesante en esto es el cambio de mentalidad, que implica volver a pensar fuera de la Tierra como un escenario posible. Porque hasta ahora, incluso cuando hablábamos, del futuro, lo hacíamos como una especie de trampa cognitiva bastante burda. Imaginábamos el mañana como si fuera una prolongación del presente, como si fuera una continuación, ¿no? Un poco más tecnológico, quizás un poco más brillante, con más cohetes voladores que nunca terminan de llegar, pero esencialmente igual. Son las mismas ciudades, los mismos edificios, las mismas profesiones, los mismos rituales, casi como si fuera un futuro domesticado, un futuro sin sobresaltos, un futuro con render, un futuro con cajas y por supuesto un futuro con acuarelas. ¡Uy, qué lindo! ¡Acuarelas! Pero el problema es que el futuro y el universo no funciona así. En el tiempo pasan cosas. Hay una idea que todos conocemos, pero que preferimos, por ejemplo, no mirar demasiado de cerca, como se evita mirar casi como si fuera un análisis médico incómodo. Y es que vivimos en un barrio muy concreto del sistema solar, dentro de una galaxia bastante estándar, orbitando una estrella
que aunque hoy parezca fiable y generosa, tiene fecha de caducidad. El Sol tiene un importante problema de obesidad, engorda literalmente, y cuando engorde demasiado, la fiesta se acaba. No mañana, no pasado, no dentro de 100 años, dentro de miles de millones, ya lo sé, no se pongan nerviosos, pero nadie de los que estamos leyendo esto tendrá que preocuparse por ponerse protector solar en ese momento. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Desde cuándo el hecho de que algo no nos afecte personalmente lo convierte en irrelevante? Imagina que vives en una casa alquilada, sabes que dentro de unos años, muchos, vale, está bien, pero la van a demoler en un momento. No hay un mañana seguro. ¿Qué hacer entonces? ¿Ignorar el dato porque no está allí, porque como yo ya no voy a vivir ahí cuando ocurra? O quizás empiezo poco a poco a pensar alternativas, ¿no? La humanidad de momento ha optado por la primera opción. Vivimos como si la demolición no estuviera en el contrato, como si el universo hubiera firmado una especie de cláusula de permanencia indefinida. Spoiler, no lo ha hecho. Y aquí es donde Artemis deja de ser un paseo lunar y se convierte en una señal de tope, incompleta, pero señal al fin y al cabo. Nos dice algo muy sencillo y quizás también muy brutal a la vez, que este planeta no es para siempre, y eso, aunque suene exagerado e innecesariamente dramático, debería tener consecuencias profundas en cómo pensamos absolutamente todo, desde la política hasta la educación, desde la economía hasta también la arquitectura. Porque aquí viene la pregunta que realmente me interesa. ¿Estamos preparando a nuestra especie y a nuestra profesión para un futuro que no se parecerá en nada al presente? ¿O seguimos entrenándonos para resolver problemas que ya no existen, con herramientas que solo funcionan porque nadie se ha atrevido a apagarlas? La arquitectura, por ejemplo, parece que no se ha enterado del cambio climático, más allá de los discursos de los arquitectos famosos, de los rockstar de la arquitectura, esos discursos grandilocuentes, con manifiestos casi bien intencionados, donde hablan de sostenibilidad, donde hablan del espacio verde, donde hablan de conservación de la energía, etcétera, etcétera, pero que termina siendo una especie de sostenibilidad de cartón piedra, ¿no? Seguimos construyendo cajas de cristal, como si el planeta tuviera un aire acondicionado infinito, fachadas brillantes, render que son muy verdes, palabras bonitas, pero con el mismo modelo energético suicida de siempre. Es así. Alguien podría decir, y entonces, Marcelo, pero ¿y por qué pensar en la Luna si ni siquiera somos capaces de pensar bien la Tierra? Y yo creo que ahí precisamente es el tema. Porque la Luna es un desafío tan extremo, tan radical, que nos obliga a replantearlo todo desde cero. Materiales, energía, gravedad, tiempo, habitabilidad. No es una huida hacia adelante, es un laboratorio brutal. Ahí no podemos cambiar y modificar el revestimiento tal por el revestimiento cual. No. Porque si somos capaces de proyectar en un entorno donde nada está garantizado, quizás, solo quizás, podamos volver a mirar la Tierra con otros ojos y ganar algo de tiempo. No para salvarla como un concepto romántico, sino para aprender a habitarla mejor durante los años que nos quede en ella. Porque aquí aparece el verdadero problema, que no es tecnológico ni ecológico, sino mental. La arquitectura no está fracasando frente al cambio climático porque le falte soluciones, datos o advertencias. Está fracasando porque sigue pensando con el mismo sistema cognitivo con el que se diseñaron los problemas del siglo XX. Nosotros amamos a Le Corbusier. Intentamos responder a un planeta inestable con herramientas pensadas para un mundo estable. Queremos abordar los sistemas complejos contemporáneos con metodologías lineales, A más B más C, como si todo fuera una causa-consecuencia. Y luego nos sorprendemos de que no funcione. Porque el cambio climático no es solo una cuestión de una crisis ambiental, es una crisis de complejidad. No se resuelve con objetos aislados, ni con edificios mejorados, ni con gestos simbólicos. Se resuelve, si es que se puede resolver, con pensamiento sistémico, con simulaciones, con anticipaciones, con capacidad de manejar incertidumbre. Y ahí es donde la arquitectura empieza a hacer agua. No porque no quiera cambiar, sino porque no sabe cómo pensar de otra manera.
Por eso hablar hoy de la luna no es una evasión, es una provocación cognitiva, un entorno tan extremo que deja en evidencia nuestra inercia mental. En la luna no se puede fingir sostenibilidad. Si finges te mueres, así de simple. No puedes esconder el error detrás de un render verde. No puedes improvisar. Todo falla si no entiendes el sistema complejo. Y cuando eso ocurre, queda claro que el problema no es solo de contexto, sino el cerebro con el que se aborda ese problema. Necesitamos una especie de cambio de chips, no sé. Actualmente nuestro cerebro ha sido entrenado durante décadas, diría quizás siglos, para pensar de una manera específica. Tenemos un cerebro educado para fijar problemas en lugar de explorarlos, para cerrar formas en lugar de mantener procesos abiertos, para producir objetos finales en lugar de sistemas en evolución. Un cerebro que aprendió a pensar congelando la realidad en dibujos. Y cuando el entrenamiento está profundo, deja de verse como una elección metodológica y pasa a percibirse como una verdad incuestionable. Like the neurons, break the chain, stop bleeding thoughts the same old way, drop the brushes, kill the myth, thinking's more than fingertips. Hay algo casi estremecedor en nuestra obstinación, ¿no? Seguimos hablando de pensar con las manos. A mí me sorprende cuando escucho esta frase, ¿no? Esto, entender no puedo. De dibujar para entender, de la arquitectura como un acto artesanal, mientras el mundo en el que proyectamos ya no es un conjunto de objetos estables, sino un sistema hipercomplejo de datos, de simulaciones, de predicciones y procesos no lineales, ¿no? Y conviene aclararlo, me parece, desde el principio, porque dibujar no es lo malo. El problema no es el dibujo en esencia. El problema es que creemos que de ahí todo nace y termina el pensamiento. Durante demasiado tiempo hemos confundido una herramienta con una identidad. Hemos elevado casi a un medio histórico, a una categoría ontológica, la idea de dibujar. Como si la capacidad de pensar arquitectura dependiera necesariamente del grafito, del papel, de la línea trazada a mano. Y cada vez que una disciplina convierte una herramienta en dogma, lo que hace no es proteger su esencia, sino bloquear su evolución. Tenemos que ayudarlo. La historia está llena de ejemplos y ninguno terminó muy bien. Mientras tanto, claro, ocurren cosas muy incómodas fuera de nuestro campo de confort. La inteligencia artificial, por ejemplo, no dibuja, no piensa con las manos, no necesita croquis, no necesita acuarelas, simula, optimiza, itera, aprende. Trabaja con múltiples escenarios posibles en lugar de formas definitivas. No busca soluciones correctas, sino rangos de soluciones viables. Y lo hace sin necesidad de comprender lo que produce en términos humanos. El resultado, nos guste o no nos guste, empieza a ser mucho más rápido, más adaptativo y, en muchos casos, más eficiente que nuestros propios procesos tradicionales. Y aquí aparece el verdadero miedo, aunque rara vez se diga en voz alta. No es que la máquina vaya a quitarnos solamente nuestro trabajo. Yo creo que es algo bastante peor, que nos obliga a admitir que llevamos décadas entrenando mal nuestro cerebro, que quizás hemos preparado generaciones y generaciones enteras para resolver problemas que ya no existen, con métodos que solo funcionan en un mundo que ha dejado ya de ser real. Le Corbusier no estará de acuerdo con esto. Ese es uno de los grandes problemas que tendremos que enfrentarnos. A ver, no soy neurólogo, ni quiero serlo. No pretendo hablar de sinapsis ni de neurotransmisores, pero hay una idea que me obsesiona cuando hablo de estos temas, y es que desde hace tiempo hemos asociado el pensamiento arquitectónico y creativo en general, que ha estado secuestrado por una metáfora neuronal muy concreta, lo que yo llamo la neurona del grafito. La creencia profundamente arraigada de que solo pensamos bien cuando dibujamos a mano. No estoy hablando, en este caso, de los niños, de cuando aprenden a escribir. No. Estoy hablando de la profesión de la arquitectura.
de que el lápiz activa algo esencial, casi místico, que ninguna otra herramienta puede activar sin empobrecer el resultado. It's simple magics. Es decir, cuando el arquitecto está con el lápiz, vienen las hadas madrinas, le tocan el hombro y aparece toda la genialidad. Pero si tocas un puto ratón, no, ahí ya no, las hadas madrinas miran para otro lado. Entonces, cada vez que escucho este argumento, no puedo evitar hacerme la misma pregunta. ¿Y si esas neuronas no fueran un límite natural, sino un hábito cultural? ¿Y si no fuera una verdad biológica, sino una comodidad histórica? Porque si hay algo que ha demostrado el ser humano a lo largo de su historia es su capacidad casi obscena para adaptarse. Hemos cambiado de herramientas, de lenguaje, de medios, de escalas, sin demasiado remordimiento. Pasamos de las cavernas a las ciudades, del fuego al reactor nuclear, del pergamino al algoritmo. ¿Y en serio me van a venir a vender que en pleno siglo XXI nuestro cerebro tiene una limitación de fábrica que no puede ser hackeada y que la única forma de genialidad que tiene el arquitecto para producir es a través del lápiz? ¿En serio me quieren vender esa historia? Pero yo solo pinto con acuarelas. Quizás el problema no sea la pérdida de dibujos, sino nuestra incapacidad para imaginar nueva forma de pensar. Quizás hemos pasado demasiado tiempo protegiendo la neurona del grafito como si fuera una especie de, patrimonio inmaterial de la humanidad, en lugar de explorar otras alternativas. La neurona del pixel, la del sistema, la de las simulaciones, la del error productivo. Quizás el verdadero acto creativo contemporáneo no consiste en trazar una línea bonita, sino en diseñar las condiciones para que algo emerja, para que algo mute, para que algo falle, ajustando en tiempo real las modificaciones. Y aquí es donde conviene volver a levantar la vista. Artemis no va a salvarnos de todo eso, no va a salvarnos de la acuarela. La luna no es el plan B definitivo. Pero yo creo que el gesto de mirar hacia afuera, de aceptar que no somos el centro ni el final de nada, debería obligarnos a replantearlo todo, incluida nuestra manera de enseñar, de proyectar y de pensar la arquitectura. Porque si seguimos entrenando a las futuras generaciones como si el mundo fuera estable, predecible, bidimensional quizás, el problema será llegar al futuro con las maletas sin hacer, la vajilla de la abuela en la alacena todavía, y ninguna neurona preparada para entender dónde demonios hemos aterrizado. Change the code, the map is wrong. Rewrite the road. They say the craft is in the hand, like truth was born in pencil. Hay una obra de ciencia ficción que yo creo que es importante en este tema. Me refiero al problema de los tres cuerpos del escritor chino Liu Cixin. En realidad no es un libro específico, sino que es una trilogía, son 3 libros. Y sí, Netflix ya sacó también su serie de esto, porque cuando una historia incomoda lo suficiente, alguien tiene que domesticarla de alguna forma, ¿no? Aunque sea con episodios de 1 hora. Tranquilos, no voy a entrar en la trama ni a hacer un spoiler porque no hace falta. Lo interesante del problema de los 3 cuerpos no va de extraterrestres ni de tecnología avanzada, va de algo mucho más inquietante. Y es la incapacidad humana para pensar sistemas que no puede controlar, que no se dejan controlar. Sistemas donde no hay equilibrios estables, donde las reglas cambian, donde hay pequeñas variaciones que pueden tener consecuencias catastróficas dentro de siglos. Se trata de sistemas complejos, sistemas caóticos, no porque sean desordenados, sino porque son demasiado ricos para nuestra manera habitual de pensar. El título del libro, El problema de los 3 cuerpos, en realidad es un problema de física, porque plantea precisamente eso: cuando 3 elementos interactúan gravitatoriamente, dice que el sistema se vuelve impredecible a largo plazo. No hay una solución general, no hay forma cómoda de anticipar el futuro. Y yo creo que esa es la riqueza más interesante que tiene esta obra. El trasladado a la cultura, claro, es devastadora porque deja en evidencia algo que preferimos no admitir.
Nuestro cerebro está optimizado para problemas simples, no para escenarios complejos y no lineales. Aquí la pregunta ya no es científica, es casi profesional. ¿Qué pasa con disciplinas como la arquitectura que históricamente se han construido sobre la ilusión del control? ¿Qué pasa cuando el mundo deja de comportarse como una especie de sistema de dos cuerpos, arquitecto-edificio, causa-efecto, forma-función, y empieza a parecerse más a un sistema de 3, de 10, de 100 cuerpos interactuando todos al mismo tiempo? Porque yo creo que tenemos que ser honestos, la arquitectura sigue proyectando como si el futuro fuera estable, como si las condiciones iniciales no cambiaran, como si el clima, la energía, la economía y la tecnología fueran variables externas. Están afuera, no parten del sistema. Seguimos diseñando objetos cerrados en un mundo abierto. Seguimos buscando formas finales en un contexto que está mutando constantemente. Seguimos haciendo hermosas cajas como si los problemas de sostenibilidad son cosas que no nos incumben a nosotros, no nos corresponde. El creador debe mantenerse fiel a sus convicciones. En el problema de los 3 cuerpos, la humanidad se enfrenta a un futuro tan radical que ya no basta con mejorar lo que existe. Tiene que repensarlo todo, empezando por la forma de pensar. Y yo creo que ahí está la lección más incómoda para la arquitectura contemporánea. No estamos ante una crisis de forma, ni siquiera de tecnología, sino ante una crisis cognitiva. Seguimos intentando resolver un problema de 3 cuerpos con la mentalidad de 2, y luego nos sorprende de que los sistemas se vuelvan inestables. Esto no es un texto de ciencia ficción, es un texto de advertencia sobre lo que ocurre cuando una disciplina se aferra a sus certezas mientras el mundo está cambiando constantemente las reglas. Y a partir de aquí yo creo que la pregunta ya no es si la arquitectura debería cambiar, sino si está preparada para pensar en un mundo que ya no se deja dibujar tan fácilmente. But pixels think and systems breathe while paper sleeps in certainty. Gravity gone, the water flies. Try to paint that in the sky. By the time you sketch a line, the system solved it 50 times. You call it soul, you call it art. Soy profesor desde hace muchos años. El otro día hice algo que no se los recomiendo, y es que saqué la cuenta aproximada de las horas docentes acumuladas que tenía, ¿no? Desde mi primera clase, los talleres, correcciones, tribunales, tutoría, etc. Y el número fue muy alto. Así que preferí ni siquiera comprobarlo 2 veces. Pero de ese cálculo, más que cansancio, que también hay, me salieron 2 conclusiones bastante inquietantes. La primera es temporal. Empecé a dar clases cuando el ordenador todavía era una rareza, casi un objeto de ciencia ficción. Recuerdo perfectamente mi primera dirección de correo electrónico que me había dado la universidad. Hace 150 años, en un universo paralelo. El problema no era aprender a usarla, el problema es que no tenía a quién escribirle. Para mandar un correo había que ir a una terminal específica que estaba en un área concreta del edificio, como si estuvieras accediendo a una especie de sala de control nuclear. Claro, todo eso hoy parece como una especie de paleontología académica, ¿no? En un mundo de inteligencia artificial, de realidad virtual, de realidad aumentada, de hologramas, de nanotecnologías, un mundo de chips cerebrales. El mundo ha cambiado de una forma tan radical que a veces cuesta pensarlo sin una ligera sensación de vértigo, ¿no? Amazing. La segunda conclusión quizás es un poco más incómoda. Empecé mi carrera docente en una asignatura llamada Comunicaciones. Su objetivo era básicamente enseñar a los estudiantes a comunicar arquitectura. ¿Y con qué herramientas? Sí, exacto. Lápiz, papel, maquetas, acuarelas, el kit completo va. ¡Uy, qué lindo! Acuarelas. El mismo con el que generaciones enteras han aprendido a pensar y a representar el proyecto arquitectónico. Hasta aquí todo normal, todo perfecto. Lo inquietante, creo yo, viene después. Muchos años más tarde,
miro los programas actuales de distintas universidades y hago un experimento mental bastante sencillo. Imagínense por un instante que traigo ese Marcelo de hace décadas y lo suelto hoy en un aula, en un taller del siglo XXI, y creo que salvo pequeños ajustes como AutoCAD, alguna plataforma virtual, usar ChatGPT como si fuera ya una calculadora, ese Marcelo podría dar clases sin demasiados problemas, a veces incluso con la misma bibliografía. Y no es una exageración, es un síntoma. De hecho, he llegado a escuchar a compañeros míos, docentes, recomendar como bibliografía algo tan gloriosamente improbable como los libros de Le Corbusier o Espacio-Tiempo de Arquitectura del Chim. Una combinación alquímica. A ver, el Chim yo lo amo de corazón, me parece un libro maravilloso. Es como una especie de antibiótico de amplio espectro que sirve igual para morfología, para hidrodinámica o para justificar cualquier decisión proyectual. Eso es genial. Pero el problema no es el libro. El problema es qué estamos haciendo cuando seguimos recurriendo a los mismos marcos mentales para explicar un mundo que ya no existe. Ya no existe. Le Corbusier se ha muerto. El mundo de Le Corbusier no tiene nada que ver con el mundo en el que vivimos hoy. Le Corbusier no estará de acuerdo con esto. Entonces, aquí es donde el discurso se vuelve serio. ¿Por qué estamos hablando de métodos obsoletos? ¿Por romanticismo? ¿O será simplemente por un entrenamiento cognitivo? Si durante décadas formamos a los estudiantes para pensar la arquitectura como si fuera un objeto representable, controlable, cerrado, como a través de un conjunto de planos, no deberíamos sorprendernos entonces cuando esos mismos estudiantes tienen enormes dificultades para trabajar con sistemas abiertos, con procesos dinámicos o con problemas que no admiten soluciones únicas. No es que los alumnos no estén preparados, es que los hemos preparado para otra cosa, para un mundo más lento, un mundo más estable, más predecible, para una arquitectura que podía permitirse el lujo de ignorar la complejidad porque ésta no se manifestaba de forma inmediata. Hoy ese lujo ha desaparecido. El clima, la tecnología, la economía y los propios sistemas de producción han entrado en un régimen de aceleración permanente. Y sin embargo seguimos enseñando como si nada de eso fuera estructural. Preparar a las futuras generaciones no consiste en añadir una asignatura de software o pasarla de un año al otro, ni mencionar a la inteligencia artificial en una diapositiva al final del curso. Consiste en revisar de raíz cómo entrenamos el pensamiento, qué problemas consideramos legítimos, qué herramientas válidas, qué procesos debemos evaluar. Porque si seguimos educando a arquitectos para resolver problemas simples en un mundo complejos, el problema no será que la profesión pierda relevancia, el problema será que lleguemos tarde otra vez. Fear of tearing thought apart. Act the neurons, break the chain. Stop bleeding thoughts the same old way. Drop the brushes, kill the myth. Thinking's more than fingertips. Hack the neurons, change the code. Necesitamos un cambio. Cada vez que saco estos temas en una clase, en una reunión académica o en cualquier foro más o menos institucional, la respuesta siempre suele ser la misma. Una respuesta tranquilizadora, conservadora, casi maternal. Esto ya ha sido probado durante muchísimos años y nos ha garantizado un éxito. Fin del debate. Terminó. A otra cosa. Volvamos al tema que nos compete. Gracias, vuelvan pronto. Pero gracias, vuelvan pronto. Y cuando yo escucho esta frase de esto ha sido probado durante mucho tiempo, inevitablemente me recuerda a las sangrías. Y no hablo de las sangrías de verano, esas con hielo y rodajas de naranja, no, esa es tan buena. Me refiero a las sangrías médicas del medioevo, ¿no? Las que se practicaron hasta bien entrado el siglo XIX, que consistían en procedimientos tan sencillo y profundamente absurdo
que era que cuando alguien estaba enfermo había que quitarle la sangre, había que quitarle los humores malos, ¿no? Porque se creía que de esa forma se equilibraba el cuerpo. La práctica venía avalada por autoridades de la antigüedad, desde los griegos que hablaban de esto. Esas prácticas se repitieron durante siglos y lo más importantes, habían sido probadas durante mucho tiempo, hasta que a alguien, afortunadamente, se le ocurrió hacer la pregunta incómoda de, che, pero ¿en serio les parece que es buena idea sacarle sangre a este tipo que se está muriendo desangrado? Quizás tendríamos que probar otras cosas, ¿no? Bueno, las sangrías no desaparecieron porque alguien inventara una técnica mejor para quitar sangre. Desaparecieron cuando alguien cambió el marco mental desde el que se entendía la enfermedad. Y esto es fundamental. Y lo repito, la sangría no desapareció porque alguien inventase, no sé, unas nuevas jeringas para extraer la sangre. Desapareció cuando alguien dijo, esto es una locura. Tenemos que buscar otros caminos. Cuando se asumió que seguir haciendo lo mismo, solo porque llevaba siglos haciéndose o porque alguien había escrito que era bueno seguir haciéndolo, no era prudente, sino era una ignorancia organizada. Sin embargo, en arquitectura seguimos operando muchas veces con esa misma lógica. Frente a los problemas nuevos, complejos, sistémicos, respondemos con métodos que nos resultan familiares. No porque en el tratado, no porque Le Corbusier cuando habla de esto y qué sé yo, no porque la casa de la cascada es... Un plan perfecto, sin fisuras. No porque sean los más adecuados, sino porque son los que dominamos quizás, porque teníamos una comodidad que, como conocemos eso, no nos permitimos mirar para otro lado. Y cuando alguien cuestiona esos métodos, la respuesta no suele ser un argumento, sino una apelación a la historia. Siempre ha funcionado así. Es terrible eso. El problema es que en el contexto ha cambiado de régimen. Ya no estamos en un mundo donde los errores tardan décadas en manifestarse. Ahora aparecen en tiempo real el clima, la tecnología, la economía, la producción. Todo ha entrado en un estado de aceleración permanente. A ver, los veranos del año pasado no son los mismos veranos de este año. Cada vez aumenta la temperatura en el planeta. Y sin embargo seguimos formando profesionales como si el tiempo jugara a nuestro favor. Aquí viene la parte verdaderamente incómoda. Me atrevería a decir que la mayoría del profesorado universitario no sabe cómo va a ser el mundo dentro de 6 años. No porque falte inteligencia o falte compromiso, sino porque nadie lo sabe. El cambio es demasiado rápido, demasiado profundo, y aún así enseñamos como si el futuro fuera una versión ligeramente actualizada del presente. No me gusta esto, Homero. A ver, seamos honestos. Cuando un alumno que empieza hoy la carrera salga al mercado laboral dentro de 6 años, 7 años, no tenemos ni idea del escenario que va a encontrar. No tenemos ninguna. Lo único que nos sostiene ahora mismo es la experiencia acumulada, la intuición, lo que en arte se habla las tablas, ¿no? La capacidad de improvisar. Pero eso no es un modelo educativo, es una navegación de emergencia. ¿Alguien imaginaba hace apenas unos años que una herramienta como ChatGPT iba a ocupar el mundo, iba a ocupar nuestra vida profesional, académica y cotidiana? Que iba a alterar la manera en que escribimos, investigamos, programamos, diseñamos, enseñamos. Y no estamos hablando de ciencia ficción, hablamos de, 24 meses. Por eso creo que necesitamos un cambio, y no es un cambio cosmético, no es retórico, no es una asignatura nueva para tranquilizar la conciencia. Necesitamos asumir que seguimos aplicando sangrías metodológicas en un mundo que ya está al límite. No es el respeto por la tradición. Eso es irresponsabilidad, y cuanto más tarde llegue ese cambio, menos margen tendremos para decidir cómo hacerlo. The map is wrong. Rewrite the road. Hace un par de años, participé en la restauración de un viejo teatro del siglo XIX, fines del XIX, principios del XX. Típico de esos teatros llenas de molduras, con columnas clásicas.
Y claro, había que ponerlo a las condiciones para el siglo XXI, agregarle aire acondicionado, instalaciones contra incendios, evacuación de emergencia, sistemas de sonido, etcétera, etcétera, ¿no? Era una tarea que era bastante complicada. Y el equipo era enorme. En una de las tareas que había que realizar, había que reparar una serie de vitros, de ventanales con vidrios de colores. Nada espectacular, pero había que repararlos porque eran históricos. Era un trabajo delicado, muy preciso, casi invisible, pero el problema no era técnico, sino que era un problema humano. Ya no había nadie que supiera hacerlo, ya no había nadie que tuviera las herramientas y la practicidad para poder hacerlo, ¿no? Fue una búsqueda larga, muy larga, hasta que apareció perdido en un pueblito un artesano mayor, uno de esas personas que había trabajado toda su vida haciendo eso, pero que ya no figuraba en los catálogos profesionales. Hacía tiempo que se dedicaba a otra cosa, sabía hacerlo, pero porque lo había hecho toda la vida, pero ya no se dedicaba, ¿no? Pues bien, la restauración salió muy bien, salió impecable, y cuando terminó, el hombre no salió y puso de nuevo su estudio y empezó a hacer de nuevo vitros, no. Siguió con el trabajo artesanal que venía haciendo hasta hacía poco, haciendo pequeñas baratijas para venderlo a los mercadillos de turistas o cosas por el estilo. No volvió a trabajar haciendo molduras para teatros. No volvió porque no supiera, sino porque no había mercado. Su conocimiento no eran falsos ni inútiles, simplemente habían quedado fuera del contexto de la arquitectura de este momento. Y ese episodio me dejó pensando mucho más de lo que esperaba, no por el artesano, sino por lo que representa. Como especie, antes o después, siempre acabamos cambiando de dirección de remitente, no por capricho, sino porque el entorno nos obliga a que estemos constantemente cambiando. Y cuando no lo hacemos a tiempo, el cambio no es una transición, sino que es una sustitución. Como especie necesitamos un cambio. Y como profesión, yo creo que todavía más, porque si la arquitectura no se reinventa, no en la forma, sino en la manera de pensar, corre el riesgo de convertirse en una especie de saber exquisito, preciso, históricamente valioso, al que solo se recurre cuando no queda otra opción. Un oficio que espera pacientemente al que alguien lo necesite, va tirando los días haciendo acuarelas preciosas para vendérselas a los turistas en los mercadillos del barrio. Y esto no es una amenaza, es una advertencia tranquila. La arquitectura no va a desaparecer, pero puede que quede relegada, puede perder la centralidad, puede convertirse en una especie de gesto cultural simpático, mientras otros sistemas más rápidos, más adaptativos, menos nostálgicos, se ocupen de los problemas reales, de hacer las ciudades reales, de hacer la arquitectura real, la arquitectura para la gente común, para la gente que necesita vivienda. Hackear la neurona no es traicionar la disciplina, es intentar que siga viva, porque aferrarse a lo que fuimos nunca ha sido una estrategia de futuro. Y esta vez, a diferencia de otras, no estamos hablando solo de estilos o de lenguajes, estamos hablando de supervivencia cognitiva. Y eso, nos guste o no, ya está en marcha. While we argue what's real or fake, hack the neurons, let them burn, unlearn the things you're scared to unlearn. No holy paper, no holy trace, thoughts a system, no. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer.
Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.